Hola, bienvenidos a Londres en 8. Hoy visitaremos un lugar en donde hablaremos de historias de reyes y reinas, donde se combinan la ciencia, la arquitectura, la astronomía y la navegación y donde se establece el tiempo del mundo. Hoy haremos Greenwich en 8. Mi nombre es María Luz Garner, yo soy una guía turística profesional en Londres, lo que acá llamamos Blue Badge o chapa azul. Hace una semana estuvimos cerca del Teatro El Globo de Shakespeare y vamos a ver un mapa, vamos a mirar el mapa. Ahí está el Teatro El Globo y nos vamos a ir al sur del río Támesis, vamos a ir bordeando el sur del río Támesis y en donde el río tiene una gran curva, ahí es donde vamos a estar. Ese es Greenwich, la zona verde que vemos es el Royal Park, uno de los parques reales de Londres. Greenwich fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997 por la UNESCO. La palabra Greenwich viene del sajón Grenvik, que quiere decir aldea verde. Y ojo con la pronunciación, no se dice como en Estados Unidos Greenwich, se dice Greenwich. No me pregunten por qué. Entonces vamos a verlo desde arriba. Ahí nos estamos acercando. Toda esa zona verde es parte del Parque Real que tiene 74 hectáreas. Y los edificios que están delante ocupan el lugar de lo que era una mansión originalmente llamada Bella Court, una mansión que se estableció allí en el siglo XV y le pertenecía al hermano de uno de los reyes. Después pasó a manos de la familia real y se convirtió en este palacio fantástico llamado el Palacio de Placentia. Era un palacio, como el que estamos viendo, de la familia Tudor. La familia Tudor fue la que gobernó durante finales del siglo XV, todo el siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Fue en el Palacio de Placentia donde nacieron Enrique VIII, sus hijas María y su hija Isabel. Fue el sitio donde también murió su hijo Eduardo. Fue en el Palacio de Placentia en donde Enrique VIII, que es el famoso rey de las 6 esposas, inició su romance con Ana Bolena. Y ese romance culminó convirtiéndose en uno de los eventos más importantes que han sucedido en la historia de este país, que fue la reforma de la iglesia. Enrique VIII peleó con el Papa y rompió relaciones con la Iglesia Católica Romana y creó su propia iglesia. Y todo empezó en el Palacio de Placentia. Era un palacio espectacular, un palacio enorme, rodeado de un campo gigantesco para la cacería. Tenía también una fábrica de armaduras, tenía canchas de tenis, tenía zona para los torneos medievales y hay una conexión importante con la navegación. Se dice que Enrique VIII fue el que inició en realidad la marina de este país. Él estableció 2 astilleros cerca del Palacio de Placentia, astilleros que funcionaron hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces muy importante ya la conexión de Greenwich y la navegación. Ahora, después de la familia Tudor viene la familia de los Estuardo y los Estuardo gobernaron todo el siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. El primero de los Estuardo se llamaba Jacobo I. Y cada uno de los reyes quería dejar su marca en estos palacios y él mandó a construir este edificio que empezamos a ver, que se llama la Casa de la Reina. Se llama la Casa de la Reina porque fue un regalo que le hizo Jacobo I a su esposa, la reina Ana. Cuenta la historia que lo hizo porque insultó a la reina en público y para compensarla pidiéndole perdón le regaló esa casa. Es este edificio color claro que hoy en día nos parece un edificio de pronto común y corriente, pero no, este edificio es importantísimo en la historia de la arquitectura de este país. Este es el primer edificio en arquitectura clásica. Fue iniciado en 1616 y muy diferente a lo que se veía en la época, que era el Palacio de Placentia, un edificio Tudor. Y fue el arquitecto Inigo Jones, la imagen que estamos viendo ahora, el que lo construyó. Él se inspiró en un arquitecto veneciano llamado Andrea Palladio. Y Andrea Palladio recuperó toda la arquitectura romana antigua, en donde lo importante era la simetría y la geometría perfecta. Entonces este edificio es aquí una verdadera joya en este país. En el interior tiene un cubo perfecto. Y otra de las cosas interesantes del interior de la Casa de la Reina
es esta escalera y está decorada en hierro forjado representando los tulipanes, la escalera del tulipán. El tulipán era un bien muy preciado en esa época. Entonces esta es la Casa de las Reinas. Hoy en día es una galería de arte donde hay obras importantes, entre ellas esta que representa a la reina Isabel en su victoria contra la Armada Invencible de los españoles. Ahora, la época de los Estuardo fue una época de grandes conflictos. De hecho, hubo una guerra civil entre el parlamento y la monarquía. Y esa guerra civil la perdió la monarquía. Entonces, durante un periodo de república, que duró 11 años, los palacios quedaron abandonados, fueron saqueados. De hecho, el Palacio de Plasencia empezaron a robarse los ladrillos del palacio. Pero cuando se terminó la república y se restauró la monarquía en 1660, viene este nuevo rey llamado Carlos II. Y esta imagen me encanta porque es la descripción de este hombre excéntrico. Carlos II aquí lo conocemos como el Rey Feliz. Y Carlos II quiso devolverle todo el esplendor a la monarquía y quiso convertir Plasencia en un palacio a la altura de Versalles. Él quería imitar a Luis XIV, entonces quería que ese fuera su Versalles. Pero las finanzas no era el fuerte de la familia Estuardo y ese palacio en realidad nunca se pudo terminar. Se construyó solamente uno de los edificios. Pasaron muchos años, pasaron 30 años y vienen a gobernar unos reyes llamados Guillermo y María, que son los reyes que tenemos en la imagen. Cuentan que María se fue a visitar los puertos que estaban cerca de Plasencia y quedó aterrada de ver en las calles muchísimos marineros pidiendo limosna, muchos heridos, sin piernas, sin brazos, y fue a donde el rey le dijo, no hagamos un palacio acá, hagamos un hospital, un sitio, un asilo para estos marineros. Entonces ahí es cuando nace este otro sitio que no se deben perder, que es el Real Hospital Naval. Pero es el hospital no en términos de medicina como lo conocemos hoy en día, sino más bien como una casa de pensiones, una casa de retiro para los marineros. Ellos invitaron al arquitecto estrella de la época, el señor Christopher Wren. Si ustedes quieren saber solo un nombre de un arquitecto en este país, ese es el nombre que deben saber, Christopher Wren, que construyó además 51 iglesias, entre ellas su obra maestra, la Catedral de San Pablo, que es la que aparece en la imagen. Ahora, la reina le dijo a Christopher Wren, construya este hospital, pero no le tape la vista a la casa de la reina. Y Christopher Wren, que le encantaban los retos, este fue el diseño con el que terminó, que es una maravilla. La casa de la reina se ve en el centro y lo que hizo fue 2 edificios a cada lado de la casa de la reina, que son gemelos, cada uno con su cúpula, y los otros 2 edificios que están adelante. Es una de las vistas más bonitas de Londres. Ahora, eso funcionó como el Real Hospital Naval durante 170 años. En el apogeo de la marina en este país vivieron aproximadamente 3.000 marineros en este hogar, en esta casa de pensiones. Pero poco a poco fue disminuyendo el tamaño de la marina y a mediados del siglo XIX dejaron de utilizarlo. Siguió con su conexión con la marina porque se convirtió en la Real Escuela Naval y funcionó así hasta 1995. Ahora, en 1995, aunque usted no lo crea, lo sacaron a la venta, lo pusieron en el periódico y lo iban a vender al mejor postor. Pero entonces los defensores de los edificios históricos, todos pegaron el grito en el cielo, lograron que se creara una fundación para proteger estos edificios y se creó la Fundación de Greenwich. Pasaron en 1998 a manos de la Universidad de Greenwich. Entonces aquí vemos una imagen desde arriba también, es una imagen donde vemos estos 4 edificios maravillosos. El primero a mano derecha se llama el edificio de Carlos, que fue el rey que les dije, el Rey Feliz, el único que se construyó en su época, que hoy en día es el Trinity College, que es uno de los principales conservatorios del país. Detrás de él se encuentra uno que se llama Guillermo y del otro lado, también con la cúpula, se encuentra el edificio que se llama María. Y debajo de esa cúpula hay otra de las verdaderas joyas que tienen que visitar cuando vengan a Greenwich, que es la capilla de San Pedro y San Pablo. Entonces vamos a entrar al interior de la capilla. La capilla fue construida
diseñada originalmente por Christopher Wren, pero esta capilla original se incendió. Entonces vino otro arquitecto llamado Stuart, conocido como el ateniense, porque le encantaba todo lo que tuviera que ver con la arquitectura griega. Y se puede ver en el interior esa conexión con la arquitectura griega, las columnas que se ven, por ejemplo, en el altar. Y hay muchos efectos ópticos. Las columnas, por ejemplo, no son en mármol. El techo es hecho en yeso, tallado, donde hay gran efectos con los cuadrados, los círculos, hexágonos. Y las figuras que se ven en los nichos son pinturas, en realidad no son esculturas. Es un efecto que se llama el tramtojo, que quiere que algo que es de 2 dimensiones se vea en 3 dimensiones. Símbolos también de la marina, como el ancla, por ejemplo, que vemos ahí en el piso, y al otro lado, a mano derecha, esa cuerda también que representa la conexión con la marina. Ahora, al salir de la iglesia de San Pedro y San Pablo, que es una iglesia todavía hoy en día que funciona con servicios religiosos, que de hecho fue la iglesia que se utilizó en la película de 4 bodas y un funeral, si la ven ahí la reconocerán. Al salir de la iglesia pasamos a un sitio que es verdaderamente suntuoso, se llama el Hall Pintado, y no se lo vayan a perder si ustedes vienen a Greenwich. El Hall Pintado era el comedor de lujo de los marineros, pero van a ver ustedes el comedor que le hicieron a los marineros. Rápidamente se dieron cuenta que era muy lujoso y empezaron a dedicarlo, a utilizarlo para ceremonias especiales. Fue ahí, por ejemplo, en donde velaron al almirante Nelson. Este es un interior barroco y es el interior barroco más importante del siglo XVII que hay en Europa. Fue pintado por James Thornhill, que lo vemos aquí en la imagen, ahí como con la mano estirada, que fue el que pintó también el interior de la Catedral de San Pablo, que también la vemos allí. Se demoró 19 años. Realmente para este país es considerado la Capilla Sixtina de la Gran Bretaña, es el Hall Pintado. No dejen de verlo, lo acaban de restaurar, además invirtieron casi 10 millones de dólares en la restauración y lo abrieron en el 2019. Yo no he podido ir, de hecho estoy con ansia esperando el momento en el que pueda ver cómo quedó esa restauración. Después del Hall Pintado hay un sitio que tampoco podemos dejar de visitar, que es el Museo Marítimo. Y el Museo Marítimo es el museo marítimo más grande que hay en el mundo. Comprende el edificio que estamos viendo, la Casa de la Reina que ya les mencioné y el Observatorio Real que también veremos más adelante. Si quieren saber sobre la historia de la navegación de este país, sobre los tipos de embarcaciones, sobre las grandes batallas navales, sobre el imperio, sobre el comercio, sobre la esclavitud, sobre los grandes héroes navales, este es el sitio que definitivamente hay que visitar. Tenemos, por ejemplo, aquí esta embarcación, que es una embarcación maravillosa del siglo XVIII, que se llama la barcaza del príncipe Federico. Tenemos también un ala dedicada al almirante Nelson, que, como ustedes saben, ganó la batalla de Trafalgar, pero murió en esa batalla. Entonces tenemos aquí el uniforme que estaba utilizando el almirante Nelson el día de su muerte, y si ven en la parte de arriba, a mano derecha, sutilmente se ve un agujero, es por dentro la bala que mató al almirante Nelson y parte de una embarcación capturada de los franceses. Salimos del Museo Marítimo y vamos a irnos ahora, vamos a subir la colina por el parque y vamos a subir a un edificio que es realmente muy importante en el mundo científico de este país. De hecho, es el primer edificio científico construido en este país y es el Real Observatorio. El Observatorio Astronómico lo fundó Carlos II, el rey con el que se restauró la monarquía y al que le decíamos el rey feliz. Él era un gran impulsor de la navegación, de la astronomía y de las ciencias, y lo fundaron para avanzar la navegación y la astronomía, pero sobre todo para descifrar el problema más importante de la época en el mundo de la navegación, que era el problema de la longitud. Si ustedes piensan en ese momento, Inglaterra estaba emergiendo como un país, una gran potencia en el mundo de la navegación, conquistando nuevos terrenos, con un gran mercado marítimo,
Pero había un gran problema y era que muchos barcos se perdían, se hundían y se perdían fortunas completas. Había que saber dos cosas para poder ubicar un barco. Había que saber cuál era su latitud y cuál era su longitud. La latitud es la distancia desde un punto con referencia al ecuador norte o sur. Esto desde el siglo XV descifraron cómo se podía saber la latitud de un objeto. Y era simplemente mirando al cielo y guiándose por el sol o por la estrella polar, que eran objetos fijos. Entonces se hacían unos cálculos matemáticos y se podía establecer la hora. Ahora, lo difícil, como la Tierra gira alrededor de sí misma y se está moviendo permanentemente, lo difícil era saber en qué punto estaba uno, este u oeste, de uno de los meridianos. Descubrieron que la manera para poder saber esta situación este-oeste era a través de un reloj. Un reloj que tenía que ser un reloj de precisión. Entonces invitan a los grandes cerebros de la época para que se inventen este reloj, porque los relojes que existían en esa época eran relojes de péndulo. Y si ustedes se imaginan el barco moviéndose de un lado a otro, el reloj de péndulo, por supuesto, era completamente ineficiente, no servía para nada. Entonces se hace un concurso, varias gente participa y es este personaje fascinante llamado John Harrison el que finalmente inventa este reloj. Él hizo varios prototipos y el ganador fue este que se llama el Harrison 4 o el Harrison 4, que es espectacular. Esta es la pieza de tiempo más importante que hay en el mundo y esta fue la pieza de tiempo que revolucionó la navegación y se encuentra en el Real Observatorio. Entonces, si vienen, no dejen de verlo. Entonces, la idea era que si uno llevaba este reloj en el barco y para saber en qué sitio se encontraba, simplemente comparaba 2 horas, la hora donde estaba el barco y la hora del sitio donde uno venía. Entonces, al hacer ese cálculo, se podía establecer qué tan al este o oeste se encontraba el barco. Se establece en el observatorio astronómico el meridiano. Un meridiano es una línea imaginaria que va de polo norte a polo sur y que divide el hemisferio en hemisferio oriental y en hemisferio occidental. Entonces, ese meridiano pasa por el observatorio. Y una de las cosas que uno siempre quiere hacer cuando va al observatorio es poner un pie a cada lado del meridiano. Quiere decir que está simultáneamente en el oriente y en el occidente. Y ahí ustedes pueden ver los nombres y la distancia que hay del meridiano de los diferentes países. Por ejemplo, Colombia está a -5, España está a +1. Ahora, antes de que existieran los ferrocarriles, cada una de las ciudades tenía un horario diferente, porque cada uno lo calculaba con la distancia al sol. Y esto empezó a crear grandes problemas, porque había diferencias, podía ser 5, 10, 15 minutos cuando llegan los ferrocarriles. Entonces deciden unificar el tiempo del país y esto lo hacen a mediados del siglo XIX. Ahora después se presenta el problema con otros países porque ellos tenían otras formas diferentes de calcularlo y deciden hacer una convención en 1884 en Washington para unificar la hora del mundo. 25 países participaron y Greenwich ganó. 20 países le dieron el voto a Greenwich y por eso Greenwich es longitud cero. Es la línea cero y desde ahí es desde donde se mide la hora. Entonces un sitio realmente increíble es el Observatorio Astronómico y toda su historia. Ahora vamos a bajar de la montaña y nos vamos a acercar a una embarcación histórica. Cuando estuvimos en Bankside vimos la embarcación de Francis Drake que circunnavegó la Tierra. Ahora vamos a ver otra embarcación que es espectacular, se llama el Cathy Sack, que de hecho es el nombre de un whisky. Esta fue una embarcación que se construyó en el esplendor victoriano en 1869 y siempre se caracterizó por la velocidad. La construyeron para que transportara té de la China e hizo 8 viajes. En cada viaje transportaba más o menos 10.000 cajas de té, que sería el equivalente a unos 200 millones de tazas de té.
Cayó un poco en desuso porque en esa misma época se abrió el canal del Suez y el canal del Suez era para uso exclusivo de los barcos de vapor. Entonces decidieron utilizarla para transportar lana de Australia y también batió el récord en esa época en su viaje Sydney-Londres. Desde 1957 está abierta al público y a pesar de que sufrió un incendio terrible en el año 2007, gran parte de lo que vemos era de la embarcación original. Cutty Sark, la palabra viene de un poema. La palabra quiere decir camisola corta, un poema del famoso poeta escocés Robert Burns, que se llamaba Tom O'Shanter, se llamaba el poema, y se trata la historia de Tom O'Shanter, que estaba cabalgando con su caballo, vio a un grupo de mujeres que le parecieron muy atractivas, se acercó a ellas y cuando las vio de cerca se dio cuenta que no eran mujeres atractivas, sino que eran brujas. Y una de ellas, llamada Nani se fue persiguiendo a Tom O'Shanter. Él salió con su caballo a toda velocidad tratando de llegar al río porque sabía que la bruja no podía atravesar el agua. Y entonces lo que muestra el mascarón que está en la proa del Cutty Sark es a la bruja que coge la cola y se queda con la cola agarrada, simplemente representando la velocidad. En el interior del Cutty Sark se encuentran varios mascarones de diferentes barcos. Y vamos a terminar con algo muy curioso, que es un túnel construido debajo del río Támesis. Es un túnel peatonal que fue construido en 1902. Y fue un túnel que fue construido para permitirle a los que vivían en Greenwich, a los trabajadores, cruzar al otro lado para trabajar en los puertos. Ahí está cruzando el río Támesis, son 370 metros lo que tiene el túnel y está a 15.2 metros de profundidad. Entonces salimos al otro lado, está la cúpula, está la salida y salimos a lo que se llaman Island Gardens o los jardines de la isla, en donde está una de las vistas más excepcionales de Londres, que es la vista precisamente de toda esta área que hemos visitado. Ahí alcanzamos a ver los edificios que formaban parte de la escuela naval y la casa de la reina, y en la parte de arriba en la distancia se encuentra el observatorio real. Esta vista inspiró al famoso pintor italiano veneciano Canaletto y esta es la forma como él inmortalizó la vista de Greenwich. Hemos recorrido otra zona fascinante de Londres en donde se combina la arquitectura, la ciencia y la navegación, que fue compartida por reyes, por marineros, por pensionados, por estudiantes y turistas. Espero que la próxima vez me acompañen para ver otros 8 de Londres. Muy buenas tardes.